La palabra se encuentra en el capítulo 1 del libro de Romanos. Vamos a leer de los versículos 26 en adelante. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, atestados de toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En el día de hoy hemos leído esta palabra en Romanos 1:26. Terminamos el capítulo en el versículo 32. Y esta fue la misma cita que leímos el domingo pasado en la serie que todavía nos encontramos, Herramientas para el Cristiano. Y aunque el domingo pasado era un mensaje muy diferente al de hoy, todavía seguimos en estos versículos. Y hoy específicamente vamos a mirar otra área de lo mismo que estábamos hablando el domingo pasado, pero vamos a darle hincapié a ciertas palabras que están en estos versículos. Por ejemplo, en el versículo 29 dice, llenos de envidia. Después dice, engaños y malignidades. Y en el versículo 30 dice, sin afecto natural. Y después dice, sin misericordia. Y estas son las palabras que más dan hincapié a lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y ustedes saben cómo estamos en estos últimos domingos, en esta serie que lleva por tema Herramientas para el Cristiano. Y en la primera mitad de la serie estuvimos hablando de unas herramientas que no son necesariamente físicas, sino que son unas herramientas espirituales que nosotros podemos usar para mejor llevar esta batalla, llegar a la meta que queremos llegar. Y hablamos de la sabiduría que viene de Dios, hablamos del propósito que tenemos que tener, hablamos también de cómo nosotros debemos de ser más útiles en el ámbito espiritual hablando para la iglesia. Y también como último mensaje de la primera mitad de esta serie, hablamos de la actitud que el cristiano debería de siempre tener hacia las cosas de Dios. Y la semana pasada empezamos a aplicar todas estas 4 herramientas que habíamos hablado anteriormente. Y empezamos dándole bastante fuerte vía la palabra de Dios a unos grupos de interés. Específicamente uno que le está haciendo la batalla a la iglesia en el día de hoy, que se le llama LGBTQ. Pero hablamos de ese grupo y en el día de hoy no vamos a hablar de eso, sino que vamos a continuar. Y la misma introducción que traje la semana pasada la voy a traer porque continuamos en la misma línea. Nuestra nación americana está bajo un conflicto y un caos. Algunos cómodos en sus hogares dicen, las noticias son muy negativas y no la escuchan. Hay otro grupo que dice que la escuchan, pero no entienden lo que pueden ver o escuchar a través de las noticias.
La mayoría no puede conectar los diferentes puntos alrededor del mundo, o más específicamente estamos hablando de los Estados Unidos. Ellos no pueden conectar los puntos a un nivel nacional y nunca se darán cuenta el daño que la iglesia ha sufrido y seguirá sufriendo de las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Este año está lleno de diferentes puntos, cosas que han ocurrido en diferentes ámbitos que afectan a la iglesia. Y esta lista fue la que le traje la semana pasada. Hoy se la traigo con un punto menos, porque ese punto lo predicamos el domingo pasado. Pero cuando hablamos de la administración gubernamental, podemos ver un ataque a la iglesia de Dios. Y no estamos hablando del presidente, estamos hablando de todos los niveles del gobierno. Y fíjense que la misma Biblia, por una buena razón, nos dice que nosotros tenemos que orar por esas personas que están en eminencia. Y nosotros como cristianos tenemos las manos cruzadas y no hacemos nada. No preparamos a nuestros familiares, no preparamos a nuestros hijos y nunca le decimos, no te metas en la política, que eso no es bueno. Y lo que está causando eso, que los que se meten en la política están siendo usados por el mismo enemigo para hacernos la vida más difícil. Pero no se preocupe, que la Biblia siempre nos habló de esto antes de que ocurriera. En la Biblia en ningún momento te dice que los tiempos se van a poner mejores. En la Biblia en ningún momento te dice que no va a haber persecución. También otro punto que quiero traer son los noticieros, ¿no? Específicamente los que son izquierdistas, que traen ciertas noticias, que todo cuando tú lo miras del lente de ellos, como que es solo de un solo lado y nunca te enseñan el otro lado de la moneda. También los grandes de la tecnología, hoy se les refiere como la cultura de cancelar, cancel culture, que cuando tú dices algo como yo estoy haciendo hoy día, puede ser que los cancelen, porque no van con el narrativo de estas compañías de la tecnología, porque ellos están empujando una meta. La industria del entretenimiento, a mí me gusta decirle Hollywood, pero en este entretenimiento está en diferentes fases, en diferentes lugares, no solamente en el pueblo de Hollywood, California, sino que así es que se le habla, ¿no? Pero cuando yo puedo decir Hollywood, estoy hablando de a lo mejor las películas, pero no solamente está limitado a las películas, puede también estar incluyendo un show de la radio, un show de televisión, que no son necesariamente películas, pero esas personas también tienen una influencia sobre las poblaciones, ¿no? Y todo aquel que lo escucha y lo ve. También podemos hablar como el último punto, estas uniones de la educación y todas sus ramas, sean estatales, sean federales, sean locales, se han propuesto a cambiar ciertas cosas de la manera que ellos la ven correcta. Y en este punto es que vamos a acampar en el día de hoy. Porque cuando usted manda a sus hijos a la escuela, cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a aprender a ciertos lugares, que esperamos que el mismo gobierno, que es el que está ofreciendo estos beneficios, cuando nosotros permitimos que nuestros hijos salgan de la puerta y entren en aquella puerta, en aquel lugar, atrás de esas puertas están pasando unas cosas que dan miedo. Se supone que como cristiano te dé miedo cuando tú escuchas las cosas que estas personas están permitiendo hacer atrás de las puertas de la escuela. Y mira, no quiero sonar como un noticiero, no quiero aquí traer tantas noticias negativas, pero yo creo que vale la pena traerlos algunos ejemplos porque nos conciernen en el día de hoy. Y como leemos esta palabra en Romanos 1, podemos ver cómo esas personas están cayendo en esta categoría de personas que hemos hablado en Romanos 1. Y déjeme primero brevemente tocar que he visto, en el último año, yo he visto y he leído noticias que en diferentes lugares, y no voy a coger ningún ejemplo específico, pero he visto que diferentes escuelas, diferentes uniones de maestros, diferentes uniones de educación han aprobado ciertos currículos para nuestros niños que enseñan cosas que nosotros en nuestra casa nunca le vamos a enseñar. Y no es que no le vamos a enseñar, sino que no le vamos a demostrar.
Porque una cosa es sentarte con tu hijo y enseñarle lo que es correcto basado en el libro de la moral nuestro que se llama la Biblia. Pero hay otra cosa que es muy diferente, que viene siendo cuando nosotros cogemos una cierta imagen y le queremos decir esto, lo que quiere decir, y le enseñamos con una imagen, y esto es blanco y negro, pero con todo colores, y le enseñamos, mira, esto es lo que yo quiero que tú veas y aprendas. Y me estoy refiriendo todavía a un reportaje que yo leí, no que escuché, que yo leí con mis propios ojos, que unos padres estaban muy preocupados porque la hija llegó a la casa diciéndole que en la escuela, habían puesto un video donde enseñaba un hombre con su órgano por fuera para poder demostrar lo que es un acoso sexual. Y muchas personas con unas mentes depravadas, como lo que nos habla aquí en Romanos capítulo 1, esos se reunieron en una reunión y dijeron, este video vale la pena enseñárselo a los niños de nuestra escuela. ¿Por qué tiene que ser tan gráfico? ¿Por qué tú tienes que abrir la mente de una niña de 9, 8 años a una edad tan temprana a enseñarle órganos del sexo opuesto que no tiene que estar viendo? Pero como nosotros tenemos morales y tenemos vergüenza, decimos, ¿qué es eso? Y gracias a Dios por esos padres de esa escuela que se levantaron, hablaron con la hija, se dieron cuenta y se levantaron a hablar en contra de lo que estaban permitiendo hacer en esa escuela. Es más, en ese distrito completo. Para no decir el estado y exagerar, porque no estoy seguro si fue algo distrital o estatal. Pero el punto que queremos llegar, hermanos, es que estamos viendo como estas escuelas están tratando de abrir las mentes de los jóvenes. Yo me acuerdo para los 90, cuando yo estaba en la high school, que mi papá tenía que dar un consentimiento y firmarle un papel antes de yo coger la clase de educación sexual, que te enseñaban qué era esto, qué era lo otro, como dicen en inglés, the birds and the bees. Y tenías que tener el consentimiento de tu padre. Pero chequéese, padre que me estás escuchando, chequéate. Pregúntale a tu principal de la escuela de tus hijos. Pregúntale que si ellos necesitan el consentido tuyo hoy día para enseñarle tales cosas. Involúcrate en la vida de tu hijo. Involúcrate en la vida de tu hijo, porque si tú lo permites, te van a llegar a tu casa con cosas que tú no sabes que están aprendiendo a la edad. Y el problema no es la edad, el problema es que es muy prematuramente. Nosotros con nuestra moral esperamos a cierto momento y el niño A es diferente al niño B. Entiendo que algunas personas crecen más rápido que otros o maduran. Entonces, porque tú tienes cuerpo grande, eres una persona alta, un niño crecido en la parte arriba del porcentaje, no quiere decir que tú también tienes la mentalidad o la madurez para entender lo que te están dando por los ojos y menos por los oídos. Nosotros como padres tenemos que tener control de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque las personas que están en aquel lugar, atrás de aquellas puertas, tú no te puedes garantizar quiénes son ni en quién creen. Y cuando vemos estas personas que están mencionadas aquí en Romanos 1, que están llenas de envidia, que están llenos de engaños, de malignidades, que no tienen un afecto natural y tampoco tienen misericordia, ¿qué tú esperas que le enseñen a tus hijos? Vamos al segundo punto. Y aquí vamos a acampar por un ratito. Y con esto termino. Y este va a ser un ratito, porque tengo mucha información. No pude traer toda la información que tengo porque es casi imposible. Pero vamos a hablar ahora de lo que le dicen Critical Race Theory. Es en inglés. Pero cuando yo pongo esto en el traductor, me dice que es la teoría de raza crítica. Y usted dirá, a lo mejor como adulto, sin hijos en la escuela, a lo mejor usted no sabe mucho de esto. Si usted se mantiene al tanto con todas las noticias, quizás ha escuchado el término CRT, Critical Race Theory, pero a lo mejor todavía no sabe porque no se ha sacado el tiempo para investigar qué es esto. Pues déjeme decirle que en muchos lugares, aquí en Estados Unidos, se han aprobado
estas clases como parte del currículo para los estudiantes. Y voy a hacer un paréntesis. Esto no es nuevo. Lo repito, esto no empezó el año pasado ni el año anterior. Esto ha estado alrededor de la escuela de una forma u otra por 40 años. La diferencia, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia, pastor? La diferencia es que la información en el día de hoy es como una pólvora, que tú le pones un fósforo o un lighter y la prendes y eso corre bien rápido hasta que prende. Con las redes sociales de la forma que están hoy, con las personas como el expreso de la información que hay hoy día, cuando sale una noticia en el estado de Oregon, por ejemplo, en el estado de Florida ya se escucha apenas minutos después. Había un tiempo atrás, cuando esta teoría salió, 40 años, que no había un internet como el que hay hoy, que no había computadoras como hay hoy, que no hay redes sociales como hay hoy, que no hay una conexión, que para tú poder comunicarte con alguien tiene que ser por teléfono, y si quieres mandar un fax, pues ya tú sabes, 40 años para atrás, yo no sé si había fax. El punto es que la información no trabajaba o no viajaba tan rápido como trabaja en el día de hoy, que solamente tienes que dar un publish, solamente le das un share y de momento diferentes personas están compartiéndolo en plataformas con muchos usuarios. Y todos estos usuarios pueden no solamente comentar, sino que compartir. Y cuando tú vienes a ver una noticia, se puede ir viral en cosa de horas. Por eso es que todo el mundo, quiero decir, yo espero que todo el mundo que está escuchando esto sepa ya lo que es CRT. Ahora, a lo mejor no sabes exactamente lo que es, pero has escuchado el término. Y en el día de hoy yo me he preocupado de buscar la información porque son cosas que me preocupan para el día de hoy. Dios nos ha dado herramientas para combatir al enemigo. Dios nos ha dado la voluntad para nosotros ir hacia adelante buscando las cosas de Dios. Pero todas las cosas del mundo van en contra de lo que es Dios. Déjeme decirle que la cosmovisión del grupo de CRT se deriva de la teoría crítica que enmarca la vida humana a través del lente, escuche bien, marxista. Y este lente marxista, ¿cuál es? El oprimido versus el opresor. En este lente hay solamente dos tipos de personas: el que oprime y el que está siendo oprimido. Mire cómo es eso. Y te dice, no, así es que es la vida. Siempre hay uno que está abajo y otro que está arriba poniéndole el pie encima. Pero vamos a ver qué es esto cuando hablamos de este lente marxista. Esta teoría coloca a todos los miembros de la sociedad en uno de estos dos grupos: los que son oprimidos y los que oprimen. Estos grupos se basan en factores como identidad, como raza, religión, género lo hablamos la semana pasada, y el estatus socioeconómico. Cuando mencionamos marxista me refiero al marxismo-leninismo, que es una ideología política y el principal movimiento comunista a lo largo del siglo XX. Esto no empezó ayer. Este marxismo y este leninismo no empezó ayer, esto es algo viejísimo. Hoy día el marxismo-leninismo es una ideología de varios partidos comunistas y sigue siendo la ideología oficial de los partidos gobernantes de los siguientes lugares. Escuche bien, a ver si usted conoce uno de estos. China. El que no conoce a China está viviendo abajo de la tierra, digo yo. Cuba. Y el que no ha escuchado de Cuba en esta semana, que Dios te bendiga. Y no sé dónde estás escondido, pero si tú no estás escuchando lo que está pasando ahora mismo en Cuba, ahora mismo tenemos problemas. Pero Cuba es uno de esos lugares que están siendo regidos por esta mentalidad, por este tipo de gobierno, un gobierno comunista que tiene sus raíces incrustadas en el marxismo-leninismo. Wow. Si tú quieres saber si el lente de vista de los marxistas es bueno, solamente ve y búscate el próximo cubano que tú encuentres en la calle en el día de hoy. Y pregúntale, ¿cómo es Cuba? ¿Hay medicina? ¿Hay comida? ¿Hay dinero? ¿Hay trabajo? ¿Hay carreras?
¿Cómo es el gobierno? Laos también tiene el mismo tipo de gobierno. Vietnam también tiene el mismo tipo de gobierno, como repúblicas socialistas, estas 4 que acabo de mencionar. Y esto es información del 2021. Esto no era para el siglo pasado, esto no era para el año pasado, esto hablamos del día de hoy. Estas 4 que le acabo de mencionar son de esa manera. Y los que se acuerdan tiempo atrás, en China, tú no podías tener más niños de lo que el gobierno te permitía. Y cuando llegó un momento que había más varones que hembras, tenían que deshacer los varones para que no hubiera una desproporción en la población. Aquí en los Estados Unidos se le está enseñando a nuestros niños en la escuela que la raza blanca, y todavía estamos hablando del CRT, de la teoría crítica, teoría de la raza crítica. Ellos están diciendo que la raza blanca es la opresora y que de todos los demás que somos minoría, somos los oprimidos. En otras palabras, que yo, que soy hispano de descendencia, y a lo mejor un compañero que sea afroamericano, nosotros somos la minoría porque no somos blancos. Y al nosotros no ser blancos, nosotros automáticamente estamos deprimidos y estamos siendo presionados. Pero déjeme decirle un secreto. Aleluya. La última vez que yo chequeé, nosotros teníamos un presidente negrito. Y eso que somos oprimidos. Y la última vez que yo chequeé, nosotros tenemos una vicepresidenta que no solamente es minoría por ser mujer, pero también viene de unas raíces negritas. Entonces tú me vienes a decir en este año que en la escuela te están diciendo que los blancos son opresores, pero acá fuera de la escuela toda la realidad es muy diferente. Y déjame decirte que no traje los números, pero estos números yo los vi no hace mucho. Y no hace mucho yo estaba mirando un reportaje de cuánto los balonceristas se ganan dinero. Y usted sabe los más que se ganan, son los negritos. Y después vi en ese mismo reportaje cuánto los futbolistas se ganan. Y usted sabe cuáles son los futbolistas que más se ganan, los negritos. Y después busqué de los que juegan golf. Y me di cuenta que el negrito Tiger Woods es el que más gana de todos ellos, o más se ha ganado a través de su carrera. Y me empecé a dar cuenta que en todos los deportes la raza negra ha sobrepasado, que en muchas cosas, incluyendo las materias de la escuela, de la ciencia, los hispanos también han sobresalido. Que en otras materias de ingeniería y otras cosas, la raza china ha también sobresalido. Entonces tú me vienes a enseñar a mí que en la escuela que los blancos te están oprimiendo. Mira, si los blancos te estuvieran oprimiendo, todas estas cosas que he hablado en los últimos 50 segundos no pudieran ocurrir. No hubiéramos tenido un presidente negrito, no tuviéramos una vicepresidenta mujer y negrita, no hubiéramos tenido deportistas que ganan mucho más que los blancos. Hermanos, ¿qué estamos hablando? Se cae de la mata. Y lo que están haciendo estas personas, están inculcando estas cosas en las mentes de nuestros hijos, en las mentes de los estudiantes. Entonces, ¿qué usted cree que va a pasar con esos estudiantes cuando salgan afuera a jugar con los vecinos y ahí hay un indio y acá hay un blanquito? Van a decir, bueno, yo no voy a jugar contigo, tú eres el opresor, tú eres el que me oprimes a mí, me enseñaron en la escuela. Y ellos se justifican y dicen, bueno, como los blancos han sido los que han hecho las leyes, los que están en poderes de mando, los que están por encima de todas las cosas, por eso es que ellos la tienen fácil. Y como ellos nacieron con este poder en sus manos, no tienen una forma de cómo entender la realidad de otra manera. ¿Qué realidad? Los hechos no comprueban lo que están ellos reclamando. Pero a nuestros niños le están enseñando a odiar antes de poderse graduarse de la escuela. Y hermano, y estamos hablando de la escuela middle school, estamos hablando de high school, estamos hablando de escuelas pequeñas, no estamos hablando ni los colegios. Olvídense que por allá las cosas están peores. Pero nuestros niños, las personas, la generación que Dios quiere que se levante para continuar el trabajo que ya nosotros empezamos, estas personas que no conocen a Dios están empujando todas estas mentiras en sus mentes para cuando ellos lleguen el momento de ser productivos en la comunidad, lo que van a tener es odio.
Lo que van a tener es un rencor hacia ciertos grupos. Lo que van a tener es van a sacarle el cuerpo a este grupo de personas porque solamente tienen un color de piel diferente al de ellos. Este mismo grupo de personas dice que todo el poder legal, cultural e institucional importante reside y fue diseñado por toda la gente blanca. Por ende, el racismo es sistemático e ineludible. Entonces, no sé si usted ha escuchado esto muchas veces, que lo siguen diciendo en el mismo ramas del gobierno, en las mismas noticias, en las mismas redes sociales, que son todas herramientas que usan, siguen diciendo esta palabra, un racismo sistemático, un racismo sistemático. Y ya no estamos cansando de buscar o de escuchar lo que es un racismo sistemático. Y cuando nosotros sacamos un poco de tiempo y empezamos a mirar qué es lo que están diciendo con un racismo sistemático, esto es, dice que el sistema en el cual ellos son nacidos, en el sistema en el cual ellos son criados, ya tienen un sistema automáticamente de racismo. Hermano, si fuera así, todas las minorías fueran esclavas. Si fueran así, ninguna de las minorías tuviera ningún poder sobre nadie. Si fuera así, ningún hispano pudiera tener un negocio. Si fuera así, ningún afroamericano, para no decir los negritos, no pudieran haber salido hacia adelante. Todavía estuvieron bajo la esclavitud. Pero esa no es la realidad. Te están pintando una mentira con un fin horrible. Pero como no podemos ver el fin, como decía en la introducción, no podemos conectar este punto con aquel punto, con aquel punto y este punto. Pero cuando siga pasando el tiempo, ya todo el mundo va a tener el cerebro lavado. Ya todo el mundo se va a creer la mentira. Porque usted sabe cuando las personas se creen la mentira, cuando la siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo, y llega un punto que la mentira se hace una realidad en su vida. Y te lo juran como si fuera la verdad. Pero en realidad no lo es. Los hechos, las cosas que vemos alrededor de nosotros, nos damos de cuenta que no hay ningún racismo sistemático. Y no estoy diciendo que no exista el racismo. Eso no es lo que estamos diciendo en el día de hoy. Porque déjeme decirle que cuando yo estaba en el middle school, cuando al principio me mudé de Puerto Rico aquí, que llegué aquí sin saber mucho inglés, yo tuve problemas. Yo vivía en un barrio de negritos. Yo tuve problemas con personas de color. Pero también a la misma vez, cuando me mudé a otro barrio que eran personas americanas blancas, también tuve problemas con los blancos. Yo digo que el problema no es con una raza o con la otra, es con la persona que no te quiera. Es con la persona que tú le caigas fuerte. Con eso va a ser el problema. Y si tú me vienes a decir a mí que en tu propia raza tú no tienes problema con tu propia gente, tú te estás mintiendo a ti mismo. Porque eso quiere decir que como México todos son mexicanos, en México no hay crimen. Esto me quiere decir que si tú eres de Venezuela, en Venezuela no hubiera crimen de venezolanos contra venezolanos. ¿Y Puerto Rico? No. En Puerto Rico nadie se mata. No se matan unos a los otros. ¿Cómo que no? La maldad siempre va a estar, no importando quién. Tú solamente tienes que encontrar al que no te caiga bien y va a haber un roce. No me vengas a decir que es todo el blanco, porque no es todo el blanco. Ayer tuve una conversación y me estaba diciendo esta persona de unos roces que también ocurren en la India, entre ellos mismos. A mí tú no me vengas a decir que esto no ocurre en el ser humano, porque sí ocurre. Pero ¿qué estamos tratando de decir en este día? Que cuando tú le permites que una escuela, cuando tú le permites que un sistema de educación implemente ciertas clases para nuestros hijos o para los jóvenes, para los niños que están alrededor de nosotros, y le empiecen a inculcar mentiras, cuando llegue el tiempo de ese niño ser un adulto y tomar decisiones, las decisiones no serán basadas en la Biblia. No serán basadas en la moral que nos enseña la Biblia. Serán basadas en lo que le lavaron el cerebro y le dijeron desde pequeño. Porque lo siguieron viendo y viendo y viendo y viendo. Y cuando llegaron adultos se lo creyeron. Ese es el problema cuando hablamos del CRT, Critical Race Theory. Dicen ellos que toda persona blanca, aunque nunca será libre de racismo,
esto lo dicen ellos, debería de practicar el antirracismo. Eso es lo que enseñan ellos. Esa es la única forma que ellos dicen, como ya el sistema está para ellos y en contra de nosotros los oprimidos, entonces ellos tienen que solamente tomar un paso y ponerse en esta guagua, en este grupo de antirracistas. Y así es la única forma que pueden arreglar el sistema. Entonces tú me estás diciendo que el ser humano tiene un problema del corazón, que el ser humano tiene un problema porque tiene el corazón podrido, porque no ha conocido al Dios que nos lava nuestro corazón y nos transforma nuestra vida. Entonces tú le vas a echar la culpa a ese mismo ser humano. Y que cuando ese ser humano tú le dices, pues mira, cambia tu forma de ser y ya todo va a cambiar. ¡Wow! ¿Qué bíblico es eso? Déjeme decirle lo que dice la Biblia. Estamos hablando mucho de CRT. Vamos a hablar de la Biblia. Dios es el creador de todo y tiene dominio sobre todo. Por tal razón, la verdad está en Dios. Ese punto no se puede discutir. Como la verdad está en Dios, no podemos decir que la verdad está en la creación. Nosotros como creación de Dios no podemos mirar a la creación buscando la verdad, sino que nosotros como creación tenemos que mirar al Creador para buscar la verdad. ¿Ya ven el problema? ¿Ya ven el problema? Cuando tú empiezas a usar un norte para dejarte llevar, si el norte no es el correcto, nunca vas a llegar al norte. No podemos permitir que la creación nos diga cuál es la verdad cuando tenemos al Creador dispuestos a guiarnos hacia la verdad todos los días. En el libro de Juan, el capítulo 16, versículo 13, la parte A dice claramente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. So, no es el trabajo de una raza, no es el trabajo de una minoría, no es el trabajo de los supuestos opresores de irse a otro bando que dicen soy antirracista para llevarte hacia la verdad. Es el trabajo del Espíritu Santo, trabajo de Dios en nosotros para guiarnos hacia la verdad. Usted sabe, y todos nosotros entendemos cuando leemos la palabra en Génesis, que Adán pecó. Él fue un hombre perfecto creado por Dios y pecó. Después, en la Torre de Babel, empezamos a ver otro desafío a quien es la persona de Dios. Y en esa misma historia de la Torre de Babel, es que por primera vez en la vida, nosotros podemos entender y aprender que empezaron los grupos étnicos. Porque cuando se dividieron las lenguas, acuérdense que para el tiempo de Adán todo el mismo hablaba el mismo lenguaje. En la tierra de Babel se le cambiaron las lenguas para que estas personas no siguieron desobedeciendo el mandato de Dios, que fue ir por todo el mundo. Entonces, al él cambiar las lenguas, tú te vistes obligado a irte con las personas que tú entendías. Y al este grupo irse para este lado y el otro grupo irse para aquel lado con personas que ellos podían ambos entender en sus propias lenguas. Ahí fue que en el mundo la primera vez que hablamos de grupos étnicos. Y así fue que se formaron, bíblicamente hablando. Pero mire cómo es Dios. A través de la gracia de Dios alcanzamos el perdón y somos una criatura nueva. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y el color de tu piel no te determina ni te coloca a un nivel diferente que al de tu vecino o al de tu hermano. Cuando la Critical Race Theory, la teoría crítica de raza esta, me trata de decir que yo tengo mejor oportunidad porque soy blanco y que mi hermanito no la tiene porque él es brown, hermano, eso no es correcto. Dios nos hizo a todos seres humanos. La única diferencia que Dios hizo, que la hablamos el domingo pasado, es que adentro de nuestro cuerpo nos hizo biológicamente diferentes. Y la diferencia es hombre y mujer. Pero no importa el color, no importa la estatura, no importa la edad, todos somos humanos. Tú no me puedes decir a mí porque tú eres un color diferente, eres mejor que otro que es de otro color.
Es más, está comprobado a través de la ciencia que todos somos del mismo color, sino que los que se han criado y viven cerca del Ecuador, y no estamos hablando la línea de Ecuador, no estamos hablando del pueblo de Ecuador, sino que los que están más cerca del sol en estas islas tropicales tienden a tener una tez más oscura para protegerlos del sol. ¡Wow! Este Dios sí que se la sabía. Y disculpe que creo que se llama metolonima, creo que se llama. Es las células que te dan el color de tu piel. Pero así fue que Dios nos diseñó. Dios diseñó el ser humano perfecto. Para aquellos que están cerca de la línea del Ecuador, que están más cerca del sol, no se quemen y no sufran. Pero cuando tú te buscas un esquimalito en Alaska, tú vas a ver que es blanco como el papel. Porque ese sí que necesita que los rayos del sol le entren para que la vitamina D lo mantenga saludable. Porque ahí lo que le entra al sol son varios meses al año nada más. Dios se las sabe todas. No tenemos que cuestionar a Dios. Dios sabe lo que estaba haciendo desde el principio. Pero viene gente con mentes depravadas y tratan de sacar cosas que no necesitamos. Fundamentalmente no existe ninguna diferencia entre dos humanos de diferente color. Miren lo que dice Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermano, ¿por qué yo traigo este versículo? Bueno, primeramente porque aquí predicamos la palabra. Aunque hoy estamos trayendo este extenso ejemplo de afuera, pero vamos ahora a aplicarlo a la palabra de Dios. Y tengo que traer este versículo para que usted entienda que si usted está siendo enseñado por esta teoría crítica de la raza, y usted empieza desde el día de hoy o empezó el mes pasado a hacer una excepción entre personas porque así le enseñaron que era correcto, usted está pecando. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Eso es la Biblia. En 1 de Juan 40:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Ahora voy a tocar unos puntos antes de concluir. El problema con esta teoría de raza crítica: le da el poder a la minoría para arreglar a los blancos. Le da el poder a la minoría diciendo, en otras palabras, como que tú eres un ser humano igual que el otro, pero yo te voy a poner por encima de él para que tú arregles el otro. Hermano, ¿de cuándo acá un ser humano puede arreglar al otro? Mira, yo quisiera tener el poder para meterme por dentro de ciertas personas por el bienestar de ellos. Pero Dios a mí no me ha dado esa potestad como pastores. El trabajo lo hace Dios. El crecimiento de la iglesia lo hace Dios. La transformación de los santos la hace Dios. No soy yo. Esto no son cosas mías. Este es el trabajo de Dios en nosotros. Por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, yo tengo esta oportunidad en el día de hoy para predicarle lo que dice la Biblia en contra de lo que le están enseñando a nuestros hijos en la escuela y a nuestros niños y a nuestros vecinos. Pero yo, ¿quién soy? Soy nadie. Otro problema: el prejuicio, el cual la Biblia condena. La Biblia condena el prejuicio. Nosotros como cristianos tenemos que pararnos en la roca y decir: yo voy a seguir lo que la Biblia me enseña, no lo que estas personas quieren que yo haga y predique. Otro punto: asume que estar en lugares altos y posiciones importantes es malo. Como los blancos. Si ellos piensan que eso es malo, ellos piensan que hay un sistema de que nacieron, porque nacieron, como dice el americano, con una cuchara de plata en la boca. Pero hermano, esto no es lo que nos enseña la Biblia. En la Biblia podemos ver, mira, cuando tú te vas a los evangelios, tenemos abogados, tenemos a doctores, tenemos personas que, ejemplos en la Biblia de personas que iban desde cuidando a un ganado hasta un doctor. Tenemos todos los oficios y everything entre medio, todo entre medio. También tenemos pescadores que no son doctores. Tenemos colectores de taxes.
Tenemos diferentes ejemplos de diferentes carreras. Y en ningún momento Jesús dijo, tú tienes que dejar tu carrera porque tu carrera te va a llevar al infierno. En ningún momento Él dijo, tú tienes que dejar tu carrera ¿para qué? Para no opresarnos a nosotros. No. Él le dijo, deja tu carrera para que me sigas. Pero no es porque es malo para mí, no es porque es malo para ti. El último punto. Esta teoría se enfoca en el problema incorrecto y nunca parará el racismo. Hermano, voy a explicarle esto. Si tú te enfocas en la persona y le das el poder a una persona que corrija a otra persona, esa persona va a corregir con su mentalidad, con su entendimiento. Y cuando nosotros vamos a estos versículos de Romanos capítulo 1, este versículo 29, está hablando de personas que son las que están en el poder en el día de hoy. Son personas llenas de envidia. Estas son personas que son engañosos y tienen malignidades. Y también en el versículo 30 me dice, no tienen afecto natural y tampoco tienen misericordia. Entonces tú le vas a dar la batuta a esas personas para que te enseñen a tus hijos. Piénselo. Solamente piénselo, porque es absurdo. Pero en el día de hoy, en la conclusión, voy a leer esto que escribí, porque vale la pena que cada uno escuche lo que voy a decir. Si usted tiene hijos en la escuela, no los saque de la escuela. Solo acuérdese que sacar el tiempo en su casa diariamente para discutir el día de sus hijos es sumamente importante, tal como para su hijo, que también para usted. Vendrán días que usted a lo mejor va a necesitar una pluma, un lápiz y una página completa vacía para escribir todo lo que sus hijos le van a decir. Pero en muchas ocasiones se verán como la policía, aplicando la ley moral que encontramos en la Biblia para que ellos sepan el resto de la historia, para que respeten lo que la Biblia nos enseña. No se sienta amedrentado. No se sienta como que usted no tiene el tiempo, porque tiene que sacar el tiempo. Busque ayuda, pero nunca ignore lo que usted escuche por los estudiantes de hoy. Tenemos que moldearlos más que los estudiantes de antes, ya que el Departamento de la Educación, la escuela, muchos de los maestros y muchos de los administradores no están del lado de Dios. La moral que ellos van a tratar de influir en sus hijos, en sus estudiantes, en nuestros vecinos, no va a ser la moral que la Biblia de Dios nos enseña. Va a ser algo totalmente diferente, que es lo que estamos hablando en el día de hoy. Recordemos que siempre tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto echará el racismo afuera. Y cuando nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos manda, entonces nunca hará falta para ninguna teoría de ninguna clase, sea marxista, sea comunista, sea lo que sea, no va a hacer falta, porque ya la Biblia de Dios nos enseña cómo nosotros debemos de llevar nuestra vida a diario. Ya la guerra está declarada en contra de nuestros hijos. Falta que nosotros cambiemos nuestra actitud y postura para contrarrestar los dardos opuestos y usando la sabiduría y el propósito de ser más útiles para asegurar que la palabra de Dios siempre sea el estándar de nuestra vida y de la de nuestros hijos. Y yo no sé si usted pudo captar las palabras que usé en esta última oración, pero nosotros estamos predicando al principio de esta serie de la actitud. Hay que cambiar nuestra actitud, también nuestra postura. También mencioné sabiduría de Dios, también hablé del propósito y también de ser más útiles. Y todas esas 4 herramientas son necesarias para batallar con lo que tenemos que batallar en el día de hoy. Yo oro por cada uno de ustedes, para que sea Dios ayudándole. Usted sea padre para guiar a sus hijos, o sea estudiante para saber cómo combatir los dardos del enemigo que llegan a diario, a través de aquellas personas que nosotros como padres confiamos para que enseñen a nuestros hijos.
Dios te bendiga y Dios te aguarde. Y ya tenemos la victoria ganada.